Cuando comenzó el Ecuador a ser tentación para el polvo blanco, para las sustancias estupefacientes, combatidas supuestamente por las naciones grandes, industrializadas del país, no está clara la línea que separa ese negocio de los negocios lícitos. Pero en los años 70, el Ecuador, con la construcción en Imbabura, alrededor de la hermosísima laguna de Yaguarcocha, mítica laguna, de un autódromo, llegó a ser parte del circuito internacional de competencias automovilísticas y generó una generación de varios conductores, pilotos profesionales que fueron inclusive convocados al exterior a competir en competencias tan tradicionales como las de Le Mans en Estados Unidos y en circuitos muy conocidos extranjeros. Y allá, en los años 70, se regó la noticia de que al ser invitados tres de estos pilotos a Estados Unidos, llevaron sus vehículos por avión y en las llantas estaban encaletadas varias fundas con este polvo. Pero luego apareció el nombre de Jorge Reyes Lojano, con cuya familia, un tío particularmente, Víctor Hugo, que estaba detenido en la penitenciaría del Litoral, estaban considerados los capos de este tipo de negocio, mientras en Colombia estaba vigente Pablo Escobar Gaviria. Al morir Pablo Escobar, aquí también en el gobierno de Rodrigo Borja fue capturado Reyes. Yo trabajaba en la dirección de cárceles de aquel entonces como periodista, director nacional de comunicación social, y me entrevisté con él. Ya cuando hablamos ya no tenía poder, ya no tenía nada y se dedicó más bien a meterle juicios al Estado para que le devuelvan varias de sus propiedades que fueron incautadas. Propiedades que ya hemos de contar, quienes se quedaron, a quienes compró y a quienes vendió. Luego apareció un capitán del ejército que había sido el capo que heredó este negocio. Y poco a poco, en el tiempo de Yamil Maguad, apareció un banquero, dueño del Banco Comercial y Agrícola, a quien Maguad le nombró embajador en México, Medardo Ceballos Balda, quien además apareció luego en el juicio por el asesinato de Jaime Hurtado González como el responsable intelectual de haber pagado a los sicarios que terminaron con la vida del líder político negro del pueblo negro, Jaime Hurtado. Él, Maguad, tuvo un embajador que se dedicaba a esos negocios en la provincia de Manabí. Y en el gobierno de Lucio Gutiérrez se llena la boca diciendo que la corrupción, que todos los demás somos narcotraficantes menos él. Su gobernador, Fernández, César Fernández, en Manabí, fue detenido mientras era gobernador. Le sacaron en una camilla, se hizo el dormido, hay que ver las tomas de los canales de televisión. Le sacaron de su casa y la gobernación fueron allanadas para investigar el trabajo que estaba haciendo. Luego, en 2012, fue capturado nuevamente Fernández porque por alguna razón quedó libre. Esos son los antecedentes. En el Congreso Nacional, durante la administración de Febres Cordero, no tenía nada que ver él, pero se eligió a un señor Rafael Mayón Jurado, legislador de Concentración de Fuerzas Populares por la provincia del Oro. Averroes Bucarán del CFP era el presidente con la ayuda de la derecha, con los votos de la derecha del Congreso, y le nombró delegado ecuatoriano ante la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Sustancias Estupefacientes en el Parlamento andino, que comenzaba recién a funcionar. Mayón Jurado desapareció luego porque tenía 20 juicios por narcotráfico en el Ecuador y a la final terminó muerto. Y luego viene ya esta etapa que todos conocemos de los fitos, los gordos ni sé cuántos y los ya que entran y salen en los gobiernos actuales y que se acusan de que yo le tuve, a mí se me jugó, pero ya le capturé, pero ya esa es la época moderna. El Ecuador así comenzó a ser pasto de este negocio que no está claro. Dos embajadores en Quito dijeron que casi toda la estructura económica, institucional, incluidas Fuerzas Armadas y Policía Nacional, están contaminadas con estos negocios. Cuentos enredos de la historia con Edison Miño.